Tania González Peña, eurodiputada de nuestro Parlamento Europeo en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en la delegación asturiana? Bueno, pues he venido con la delegación porque tenía mucho interés. Hace tiempo que vengo siguiendo lo que está pasando, lo que ocurre en Colombia. También estoy en el Parlamento, soy vicepresidenta de la delegación para las relaciones de la Comunidad Andina y bueno, me parecía especialmente importante estar este año en estas fechas en las que se supone que va a culminar el proceso de paz para observar, pues bueno, cómo va evolucionando, si realmente existe un respeto a los derechos humanos y si las víctimas están siendo protegidas, están siendo respetadas, etcétera, ¿no? Queríamos ver un poco, pues, qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces la información que nos llega pues es un poco parcial. Se ha conocido que el señor presidente de este país, don Juan Manuel Santos, ha estado por el Parlamento Europeo en algunas ocasiones. Seguramente que el tema de paz es el tema central. ¿El Parlamento Europeo está interesado en el tema de la paz de Colombia? Sí, el tema del proceso de paz es el tema central en todo lo que tiene que ver allá con Colombia. Y ha estado Santos, ha estado hablando de él y bueno, en general, claro, todo el mundo plantea que bienvenido el proceso de paz, que son muchos años en guerra, que son muchos años con conflictos. El problema, es que no se cala más hondo, que muchas veces la mayoría de europarlamentarios se quedan en la superficie de lo que está pasando en Colombia y desconocen verdaderamente el drama y bueno, lo que está ocurriendo con, por ejemplo, los paramilitares de multinacionales, que todo esto nosotros tenemos un acuerdo comercial, Unión Europea-Colombia, y seguramente a través de ese acuerdo podríamos ser más estrictos para que las multinacionales que vienen aquí, que ya bastantes que vienen a expoliar, encima no cometan delitos, no cometan asesinatos, no cometan violaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de informaciones que o bien la mayoría no las tienen o bien no se preocupan por tenerlas. La delegación ya ha hecho un recorrido, la delegación asturiana, por territorio colombiano, y uno de los temas en relación con las posibilidades de paz es que existan garantías, ¿no?, para una actividad ciudadana normal de lo que consideramos en Europa. Esa preocupación me imagino que también está en el Parlamento Europeo. ¿Qué va a pasar con las defensoras, defensores, sindicalistas, etcétera, una vez que se llegue a esa posible firma de paz? Claro, sí, en enero el Parlamento Europeo sacó una resolución sobre el proceso de paz y bueno, fue una resolución en la que colaboramos bastante. Yo creo que el grupo de la Izquierda Unitaria, consiguió meter cosas interesantes, como por ejemplo la referencia a las víctimas y a los defensores de derechos humanos, a la sociedad civil. Y esa resolución hace referencia a la necesidad de la reparación, de la verdad, de la justicia de las víctimas, y a la necesidad de que la sociedad civil pueda participar también en el proceso y se tengan en cuenta las víctimas. Sin embargo, pues bueno, creo que lo que toca también es hacer un seguimiento posterior y un seguimiento que vaya un poco a la raíz de lo que está pasando y donde verdaderamente se vea, se conozca y se vea y se luche contra lo que está pasando, que vamos, creo que no se va a solucionar de un día para otro y hacen falta muchos esfuerzos y voluntad política para que haya una solución. Muchas gracias. Tengo que decir que las impresiones de este primer día no son todo lo buenas que esperaba. Después de los últimos acontecimientos sobre el proceso de paz, pues pensaba que íbamos a llegar aquí y constatar algún tipo de mejora respecto a los informes que hemos leído de otros años y bueno, por desgracia, la información que nos han transmitido en las diferentes reuniones que hemos tenido a lo largo del día, pues lo que nos confirman es justo lo contrario, una escalada del paramilitarismo otra vez, nula protección a las víctimas, cero acompañamiento y un compromiso muy bajo por parte del Gobierno, por no decir nulo, respecto a una solución y sobre todo garantías para que las personas defensoras de derechos humanos vean garantizados sus derechos, sobre todo en términos de seguridad.
Y de cara a Europa, esta realidad que acabas de descubrir o de constatar, ¿qué se puede hacer desde Asturias o desde Europa en relación con este conflicto y esta situación de derechos humanos? Bueno, se pueden hacer muchas cosas en un radio de acción relativamente limitado, diría. Está claro que los problemas que se están dando en Colombia no dejan de ser problemas que están teniendo aquí sus consecuencias, pero que hunden sus raíces en problemáticas de causa más global y por lo tanto las respuestas tienen que ser globales también. Tienen que ser globales en diferentes planos territoriales, tanto en el Parlamento asturiano a nivel autonómico, por supuesto, en el plano estatal y también en el europeo. Hay una cuestión de compromiso político que se tiene que plasmar, por ejemplo, en relaciones comerciales. En Asturias, por ejemplo, tenemos problemas hay una cuestión como la minería con una carga simbólica importantísima respecto a la formación identitaria del país, de Asturias, y sin embargo estamos viendo cómo, por ejemplo, se importa carbón desde Colombia, donde estamos constatando que hay cero respeto por los derechos laborales y derechos humanos en general. Ese es un plano de trabajo que entendemos que es una vía complicada porque implica muchísimos actores en un plano muy global y que por lo tanto es muy difícil de gestionar, pero que tarde o temprano hay que abordarlo, como digo, desde diferentes planos territoriales, tanto a nivel autonómico, español como europeo. Y por otra parte hay una cuestión muy importante que es la toma de conciencia de la población o de la comunidad internacional respecto a la problemática concreta de Colombia, ¿no? Yo lo que percibo es que no hay una conciencia de la gravedad de los problemas que aquí se están dando y que de la misma manera que mediáticamente sí que se manifiestan o se incide en problemas de otros países, la realidad colombiana no está lo suficientemente expresada y transmitida ni en Asturias ni en el conjunto del Estado español. Y por lo tanto creo que tenemos una labor muy importante de visibilización de la problemática, de acompañamiento a las víctimas, a los familiares y sobre todo de protección y garantizar que los radios de acción limitados que tenemos cada uno de nuestra posición se utilicen de la mejor manera posible para aportar cada uno nuestro grano de arena en la medida en que podamos. De tu encuentro con las víctimas de la guerra y de las violaciones de derechos humanos esta mañana y de lo que te transmitieron las autoridades militares y civiles, ¿qué resaltas? Hombre, creo que lo más importante para resaltar sería la oposición en cuanto a las opiniones, ¿no? O la diversidad de opiniones. Por una parte, lo que nos relatan las víctimas es una desprotección absoluta, los ataques indiscriminados por parte de ejército, de paramilitares que siguen pululando por el terreno y, sin embargo, el propio ejército lo que hace es negar absolutamente su propia intervención en los hechos que nos relatan. Por encima de eso, más allá de las divergencias de cada uno en su posición, hay una realidad y son los datos de las víctimas, las muertes de líderes comunitarios y los centenares de personas afectadas por conflictos en desplazamientos, en desapariciones y en un montón de cosas que evidentemente tienen una explicación independientemente de que haya personas que no estén interesadas en darla. Por lo tanto, creo que lo más llamativo es eso, ¿no? La falta ni siquiera de unas bases comunes en cuanto al análisis del problema y a los actores implicados en las agresiones. ¿Volverías a una 13ª visita de verificación a terreno en Colombia? Volvería y espero que, si se da el caso, poder estar en la fase de campo, que esta vez me la he perdido en su gran parte, y creo que lo que da realmente conciencia sobre la gravedad y la profundidad del problema es esa primera parte. La parte institucional tiene que ser la que aporte soluciones, pero el grado de conciencia de la realidad desde luego está en el trabajo de campo, en el trabajo con las víctimas y en coger en primera persona y tomar en primera mano la información que pueden aportar. Belén Garzón pertenece a Ingeniería Sin Frontera. Ingeniería Sin Frontera viene acompañando al programa asturiano de derechos humanos hace tiempo. La verdad que es impresionante, aunque ya conozcamos el programa, vengamos participando varios años, el constatar las denuncias aquí en el propio terreno, el ver qué impactos o qué falta de impactos ha tenido el cese de la violencia de las FARC, en teoría, de lo que se habla mucho en Europa y que luego cuando uno viene a terreno no se constata, o por lo menos no son exactamente las mismas impresiones que las que llegan allí a través de los medios. El impacto de las transnacionales en la población local, como de verdad estas repercusiones están a pie de calle y se sienten, y
bueno, la verdad que recoger todas estas denuncias es impresionante y da ganas de seguir trabajando con el programa. Además, hay muchas mujeres y hombres que han dado testimonio personal de sus seres queridos asesinados o los atentados que ha habido. ¿Eso es, digamos, menos técnico o impresiona más? Es ponerle cara a los hechos y a las denuncias que ya se conocen y aunque eso no deja de ser un poco desgarrador oírlo de viva voz de la gente que lo está sufriendo en sus propias carnes, y yo creo que te da más impulso para seguir trabajando en todo este tema, en la sensibilización, en llevar todo esto allá. Pero bueno, lo más triste de todo y lo peor es que nosotros nos reunimos con una serie de personas, pero que esto de verdad está extendido, está generalizado y que la gente da por asumida esta violencia estructural que hay en el país. Y entre Ingeniería Sin Fronteras y el resto de organizaciones, ¿podremos hacer un poquito allá en Asturias? Hombre, yo espero que sí, que yo creo que solo la sensibilización, la difusión del problema ya es un trabajo grande que hacer, ya es algo que tiene que llegar a la población, porque lo que no puede ser es que la información que llegue esté tan distorsionada como yo entiendo que está, sobre todo después de llegar aquí, el saber un poco mejor de verdad cómo están funcionando las conversaciones, cómo se vive aquí el posible acuerdo de paz. Y todo esto hay que transmitirlo, porque si no falta una parte importante de la información por llegar a Europa. Reportero intrépido Jimmy Ortiz, a quien agradecemos. Estamos recogiendo algunas impresiones en territorio colombiano en el día de hoy en Yopal, tierra muy caliente. Kelly Fuello pues, ha hecho ya una parte significativa del recorrido de esta 12 delegación asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia. ¿Y tus impresiones primeras cuáles podrían ser? Bueno, después de todo este recorrido que llevamos hecho y la visita a varias comunidades, bueno, la impresión así general es que yo a estas alturas tengo una dosis importante de hiperrealidad, ¿no? Después de oír tantos testimonios de tantos compañeros y compañeras que tuvieron la amabilidad de informarnos a la delegación y de comentar con nosotros la situación que se está viviendo en Colombia con respecto a los derechos humanos, pues es un puzzle complicado de armar y de explicar, ¿no? Yo creo que la combinación que se da en este país de una guerra clara entre el ejército y las guerrillas y toda la acción también paramilitar que hay por detrás, y combinada con la situación de pobreza que vive en algunas regiones, coloca a la población en una situación de vulnerabilidad y de vulneración permanente de los derechos humanos, ¿no? Hay derechos elementales de la gente que no son preservados, pero sobre todo se vulnera el derecho a la integridad física. Y eso afecta sobre todo a aquellas personas que se animan y que toman la iniciativa como representantes de comunidades, como sindicalistas, como personas que tienen un compromiso político, ¿no? Bueno, para nosotros que venimos de España quizás esa sea una de las cosas más llamativas, ¿no? Aquí luchar por los derechos de la gente y por la justicia social pues supone poner en peligro tu vida, y eso, bueno, es algo que es muy impresionante y a la vez muy admirable, ¿no? Entonces, bueno, las impresiones son, en cuanto a la situación de los derechos humanos, no puedo decir que buenas porque son bastante malas, pero a la vez eso, bueno, pues se atenúa cuando uno contempla cómo la gente se organiza, cómo trabaja, cómo lucha y cómo pelea por cambiar el país hacia una situación mejor, ¿no? Ahora, en tu condición de docente, de pedagoga, ¿tú crees que en el tiempo que hemos estado aquí se puede afirmar que existe una pedagogía de la paz, que hay explicación suficiente a las comunidades de lo que va a ocurrir aquí en el caso de que se firme la paz de una de las guerrillas con el gobierno? No solo no hay una explicación suficiente de lo que va a suceder aquí cuando se firme la paz, sino que además yo creo que los que tienen bastante claro que esa pedagogía es necesaria, pero que están bastante atemorizados sobre quién la va a hacer, son las comunidades y es la gente, y son los representantes de la gente con los que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, yo recojo de lo que algunas personas nos han dicho que aquí el problema no está en firmar la paz, aquí el problema está en que la violencia es una violencia estructural. Que se firme la paz con la guerrilla no quiere decir que este país vaya a estar en una situación de paz, y por lo tanto la gente reclama que haya unos acuerdos y una negociación más amplia, ¿no? Que no sea solo pues eso, apagar las armas del ELN o apagar las armas de la FARC, ¿no?
que sea pues negociar con las personas, pues también con los representantes de las organizaciones, negociar también la violencia estructural que supone la falta de educación, que supone el deterioro de la sanidad, que supone el deterioro del medio ambiente por parte de las empresas que explotan y degradan el medio ambiente y a las personas. Y entonces esa pedagogía de la paz, bueno, pues hay que hacerla también hablando con las comunidades, y tienen que hacerla las comunidades, no es que hay que hacerlas hablando con ellas, es que tienen que hacer las comunidades, ¿no? Lo que no es de recibo es algunas de las cuestiones que nos contaron, ¿no? De que se pretenda que el ejército, por ejemplo, pueda hacer la pedagogía de la paz. Nunca el ejército va a poder hacer la pedagogía de la paz. Las víctimas posiblemente tampoco, pero no es admisible, como se nos contó ayer, que el ejército esté intentando entrar en las escuelas a hacer con los niños cátedra de paz. Bueno, cátedra ya es mucho peor, ¿no? O sea, por el significado que tiene la palabra cátedra, ¿no? Como una parte del conflicto, como una parte responsable de lo que aquí está sucediendo va a entrar en los centros educativos a trabajar con niños que a veces han sido víctimas directas de ese ejército, ellos y sus familias, ¿no? O sea, es que eso es inadmisible desde el punto de vista del derecho internacional. Hemos estado en el caso de las denuncias que han hecho contra la fuerza pública, en el actuar de numerosos defensores en diversos lugares, y eso va para nuestro informe, ¿no? Que estamos recogiendo. Nos ha preocupado mucho el grado de impunidad que existe en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, el alto número de ellas, el posible involucramiento, según señalan muchos testimonios, de gente que ha estado al mando de esta propia Brigada 16, como es el actual general Torres, y lo que eso repercute, ¿no? Si no hay avances, si se paraliza, si está ahí totalmente sin avanzar las investigaciones de la Fiscalía. Nos ha preocupado la falta de protección que pueden tener los líderes para hacer esas actividades normales, ciudadanas, que tiene que haber acá. En San José de Bubuy, ¿es? Del Bubuy, sí. Nos han documentado de que existen paramilitares, grupos paramilitares, lo cual es muy grave en esta situación, y que no hayan sido documentados. En Agua Azul también, en un tramo de la carretera, y que incluso tenía un campamento ahí que ha durado 20 días, ¿no? Y los beneficiarios de este terror, que siempre ha tenido beneficiarios, ¿no? Son las empresas extranjeras, son sectores económicos, son nombres muy concretos, ¿no? De empresas multinacionales que están operando aquí. Nos preocupa también la zozobra que pueda generar en la población los últimos hechos bélicos en relación con el ELN, ¿no? Que parece ser que esa es la autoría. Bueno, nos preocupan desde luego los hechos en sí mismos, las muertes, todo lo que está ocurriendo, porque parece que no concluyó, y que eso tendría solución. Y es que lo mismo que la FARC están negociando, conversando en La Habana, el ELN debería estar también en esas conversaciones, no digo en esas, en las que correspondan, ¿no? En las que se acuerden, porque han manifestado públicamente, y en Europa también, esa voluntad que tienen, ¿no? De paz. Y desde luego nos preocupa mucho, ha sido escándalo allá en Europa el asesinato de Daniel Abril. Es muy grave que una persona campesina, pero que estaba al frente de tantos temas ambientales, miembro de la COSPAZ, que genera ahí una digamos, importante defensa de los derechos elementales en muchos sectores, haya sido pues asesinado en esos términos. Hemos estado con toda su familia en el día de hoy, y hacemos votos, desde luego lo vamos a trasladar allí en Europa, para que este crimen sea investigado eficientemente y los responsables sean castigados en los términos que correspondan, ¿no? En el seguimiento de 12 años es muy poco lo que ha cambiado, según el concepto. Ha cambiado muchas cosas. Lo que estimábamos, decíamos antes, es que esperábamos, del año pasado para teníamos esa concepción equivocada, parece ser, de que aquí había habido cambios positivos, y eso no lo hemos notado en todos y cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Seguramente que en otros habrá cambios significativos en sentido positivo, pero en estos que hemos mencionado no, y particularmente en que haya garantías para los defensores y defensoras, que no nos entran en la cabeza, como les contábamos antes, que por ser sindicalista, por defender el medio ambiente, en vez de darles premios a esta gente, los estén matando, ¿no? Desde la óptica de la defensa de los derechos humanos, ¿qué tan importante es que el país, las regiones, inicien una estrategia para propender por minimizar el cambio climático? Es fundamental. Es decir, si todos los gobiernos del mundo han firmado, quiere decir que no estarían obligados, lo harían voluntariamente. El señor Juan Manuel Santos también lo firmó, en nuestro país también, y hacemos lo mismo. Le exigimos al gobierno español que cumpla con esos objetivos de desarrollo sostenible firmados, y que están vigentes desde el 1 de enero. Ya pasó casi 2 meses. O sea,
Han pasado 2 meses. Tienen que empezar a cumplir esos protocolos porque 15 años, que son los que están establecidos, y pasan muy rápido. ¿Y eso qué significa? Pues que se tienen que tomar medidas para detener el cambio climático. Hay efectos sobre el cambio climático que los expertos, las expertas ya han determinado su procedencia. Eso debe eliminarse y todos los planes de gobierno, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, deben ir en ese camino. Todo lo contrario es cargarse también a los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso indica que el gobierno nacional está hablando un doble discurso, porque si en el orden internacional se compromete a algo y acá está dando licencias a empresas petroleras en forma rápida. Sin ninguna duda. Si los autores materiales, en este caso no intelectuales, materiales del desastre climático tienen una responsabilidad muy grande en las empresas transnacionales, e incluso Naciones Unidas trató de crear ahí en el Consejo de Derechos Humanos una vinculación que no fuera solamente retórica para castigar, enjuiciar. Todavía no se aprobó lo de que hubiera un Tribunal de Justicia Climática, que sería una medida más avanzada todavía. Lógicamente cualquier nuevo proyecto de destrozo de la madre tierra, como dicen los indígenas, va en sentido contrario a lo que indica Naciones Unidas. Y si lo hace el gobierno de Colombia, obviamente. Con ese deterioro de la protección a sindicalistas, a protectores cívicos, a gente de la comunidad, ¿eso significa que no estamos preparados para ese posconflicto? Yo creo que para que haya paz en Colombia, no lo creo yo, sino es lo que hemos recibido de cualquier análisis elemental, tienen que cambiar significativamente las condiciones de vida de la gente de acá. Yo sé que no se está discutiendo el modelo económico en La Habana, según han dicho, pero la vida de la gente, la integridad, los derechos elementales, si no se respetan, eso no es paz. Eso, por muchas firmas que haya, ¿no? Miles o cientos de firmas, o se haga una votación, los hechos concretos es que los derechos elementales, tal como indica Naciones Unidas desde el año 1948, deben respetarse. Aquí hay muchas violaciones, en mi país también, y los denunciamos, pero para que haya paz, eso es lo elemental. Ustedes plantean que es inadmisible que en Colombia se persiga a un sindicalista. ¿Cómo ve desde la óptica europea pues el hecho de la situación de los sindicalistas en Colombia? Nos parece muy difícil de explicar allá. Que gente por defender derechos laborales, sin meterse más allá, y si se meten más allá también, derechos políticos, pero en el caso de los sindicalistas, que es la pregunta específica, que existan aquí 3.064 personas asesinadas por ejercer ese derecho, eso es una alarma mundial, o debería serlo. Que luego se establezcan alianzas en la OIT, entre los empresarios, algunos gobiernos y algún sindicato que no respeta o no defiende a su gente, para que aquí no estén verificando cotidianamente desde la OIT, como es su obligación, esa violación enorme. Eso es otro tema, pero los hechos lamentablemente son demasiado duros, ¿no? Ese récord no creo que llene de orgullo a ningún colombiano. Durante el fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones por la ley Sidres. ¿Consideran ustedes que esa ley va contra el campesino, contra la misma comunidad? No la conocemos a fondo. Hemos escuchado a los campesinos, a sus organizaciones respecto a lo que podría significar para ellos, ¿no? Vamos a profundizar en el tema, por lo que vemos significa proyectos de gran envergadura y que beneficien al gran empresariado y a ese modelo agroindustrial. Mencionábamos antes el cambio climático. Estas enormes plantaciones de palma y citera son de lo que más perjudica al cambio climático, sean monocultivos como lo son, o sean de otro tipo. Si los proyectos empresariales van en ese camino, además de perjudicar la distribución de la tierra, que es un derecho elemental, además de perjudicar los posibles, que no conozco en profundidad, el acuerdo primero de La Habana, ¿no?, entre la FARC y el gobierno, que no hablan de reforma rural, pero hablan de algunos cambios ahí, además de perjudicar todo eso, insisto, están en contravía de lo que Naciones Unidas orienta a todos los gobiernos, incluido de Colombia, para defender el medio ambiente. Si ese es el proyecto Sidres, ese proyecto es anti-ONU y anti-mundo. Dícese del letrado Carlos Meana: caso que lleva, caso que gana. ¿Cuál es el motivo por el que estás en Colombia en esta delegación asturiana? Bueno, siempre me gustó y me pareció muy interesante la labor que hacía la Asociación Sodepaz con el tema de los derechos humanos y los refugiados en Colombia, y siempre me pareció también una buena oportunidad intentar colaborar con ellos y también aprovechar para viajar y conocer gente. Eso fue, intentar echar una mano. ¿Y la impresión en estos pocos días en Colombia cuál es?
bueno, la impresión es bastante satisfactoria. No esperaba encontrarme con una gente tan acogedora, con unas conversaciones tan profundas, tan trascendentes, tan emocionantes. Bueno, visitando lugares pues bastante espectaculares, conociendo gente bastante espectacular. Un viaje desde todos los puntos de vista bastante interesante a día de hoy. Ahora bien, tú como abogado, como letrado, digamos, ¿tendrás una deformación profesional para comparar algunos puntos de vista con la situación de Colombia? Sí, tengo una deformación profesional. Aquí lo que notas es que, bueno, en España es posible que tengamos muchos puntos de queja, pero un mínimo de tutela judicial efectiva existe. Y aquí lo que notas es que la gente sufre una serie de humillaciones, vejaciones, delitos, asesinatos y no tienen ni el recurso a la tutela judicial efectiva, no tienen ni el recurso a acudir al juez, ni a la policía, ni al ejército, ni a la fiscalía, ni a nadie, porque el Estado no existe. 12 delegación, 12 años, gente nueva integrando la delegación y territorios repetidos en cierta forma y otros nuevos. Un primer impresión, a mitad de jornada todavía, a mitad de recorrido. Una primera impresión sobre la composición de la delegación, una delegación plural, una delegación muy completa, con una importante representación del Parlamento Europeo, del Parlamento Asturiano y de las organizaciones que acompañan al programa de Derechos Humanos. Y una primera aproximación a lo que ha sido el trabajo de campo, decir que no hay garantías para la defensa de los derechos humanos, que el gobierno colombiano sigue sin comprometerse en serio con el proceso de paz, puesto que no basta con que se dialogue en La Habana, tiene que tener esto un desarrollo posterior en el terreno que no lo hemos visto, y una enorme preocupación de las organizaciones del campo y de las ciudades, porque la guerra parece que se puede recrudecer en el corto plazo con la reparamilitarización de los territorios y con la impunidad, que no hay manera hasta ahora de recortarla. Uno de los líderes de aquí del Casanare y organizadores de la audiencia que vamos a tener en Yopal para entender un poquito más la situación y casos muy concretos de violación de derechos humanos. Soy miembro de la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que es como el principal espacio de convergencia actualmente que recoge la gran movilización en Colombia y que estamos próximos también a hacer una gran jornada. La situación en el departamento de Casanare es bastante sistemática, repetitiva, y digo que es así porque desde hace más de 10 años venimos denunciando todo lo que ha estado pasando acá. Realmente hemos encontrado distintas modalidades de cómo se persigue a la población y especialmente al movimiento social. La intención que se puede encontrar detrás de todo ello es querer exterminar cualquier muestra de movilización o de organización social que quiera, digamos de alguna forma, visibilizar la realidad de lo que pasa en esta región. Esta es una región bastante reconocida por ser una gran fuente de recursos mineroenergéticos, especialmente el petróleo, el carbón, también hay minas de sal en este departamento, y sin embargo la militarización que se observa cada día más creciente con el discurso de contrainsurgencia, definitivamente se trata más de colocar en servicio de la seguridad del capital transnacional a la fuerza pública como si fuera una seguridad privada. Eso en primera medida. En segunda medida, el grado de impunidad es bastante fuerte. Casanare fue uno de los departamentos que más presentó ejecuciones extrajudiciales como modalidad de falsos positivos. Hay un general de la República que se llama Henry Torres Escalante, que para la época, cuando fue comandante de la Brigada 16 en el departamento de Casanare, era un coronel y es una de las personas que está siendo mayormente denunciada por las víctimas como el principal responsable de falsos positivos en esta región. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía ha hecho anuncios de que está investigando, según ellos, severamente a altos oficiales, y a pesar de que él tiene más de 4 procesos abiertos en su contra, no ha pasado absolutamente nada, y se convierte esto más en una burla, en una revictimización de las víctimas. El tema de la desaparición forzada en Casanare también ha sido una situación bastante grave. Casanare es uno de los departamentos que más ha aportado desafortunadamente a esas grandes cifras de desaparecidos en Colombia. Pero el tema de la judicialización y de estigmatización a los líderes tampoco ha parado. Ese es un tema que es constante y que es de absoluta responsabilidad, sobre todo de la fuerza pública y por supuesto de algunos funcionarios, inclusive de las administraciones en términos de gobiernos locales y regionales. En conclusión, nosotros consideramos que detrás de toda esta guerra sucia, porque es realmente una guerra sucia, hay unos intereses concretos por parte de las empresas multinacionales especialmente.
porque no existe para ellos esa pacificación por parte de la comunidad y por parte de las organizaciones sociales, porque cada vez que existe alguna situación que coloque en riesgo la integridad de las comunidades o de sus planes de vida, inmediatamente las comunidades se movilizan. Y una movilización para ellos es bastante desastrosa, porque no les permite hacer lo que quieran cuando quieran. Producto de todo ello, anteriormente, en el año anterior, en diciembre del año anterior, nos asesinan a Daniel Abril Fuentes, un compañero de mi equipo de trabajo en Casanare, una persona que estuvo todo el tiempo dinamizando las movilizaciones, visibilizando todo tipo de denuncia que resultara, emprendiendo campañas como la Firmatón para que hubiese la destitución de la directora de Corporinoquía, que es la principal funcionaria en términos ambientales en el departamento, y que pareciera que no pasara nada con todo el tema de la contaminación y el daño ambiental. Así que, en resumen, son las empresas multinacionales las que se benefician de manera directa de esta guerra sucia, y nos atrevemos a decir que, por supuesto, tienen responsabilidad cada vez que presionan al Estado colombiano y el Estado accede a colocar fuerza pública con el discurso de la lucha contra el insurgente, pero finalmente a la hora de dar resultados están atacando al movimiento social y a la comunidad. Casanare se ha destacado por ser una fuente hídrica desde hace mucho tiempo. Los llanos orientales en general han sido fuentes hídricas. Cualquiera imaginaría un paisaje, dígase 20, 30 años atrás, con muchísima agua, mucha sabana y seguramente la montaña muy cerca al piedemonte llanero. Sin embargo, con la llegada y la expansión de casi 150 empresas multinacionales interesadas de mayor a menor escala en el tema de la explotación petrolera, las aguas han ido desapareciendo. Sin embargo, el discurso oficial de parte de las instituciones que le corresponde el control y el cuidado del medio ambiente es que se trata de fenómenos naturales, pero por supuesto las comunidades no han creído en ese engaño, si bien el calentamiento global se ha estado incrementando y ha estado generándose cada día, ha estado expandiéndose en otros territorios que nunca antes había visto este tipo de fenómenos. También sabemos que donde hay mayor escasez de agua es justamente donde hay un récord histórico en la presencia de multinacionales que han estado esculcando el suelo pues para sacar el crudo.